Bueno, en este video tutorial vamos a estar abordando uno de los convertidores de energía, de los más populares como los rectificadores, en particular el rectificador monofásico. Está dentro de los 4 diferentes clasificadores, pero que nos ayuda a convertir la corriente alterna a corriente directa. Cuando pensamos en un rectificador, eh, tenemos que identificar que hay una gama muy amplia de rectificadores, los conocidos y más populares con diodos, como de media onda u onda completa, que pueden ser con una fuente de voltaje monofásico o trifásico, o los controlados, que tienen que ver más con los tristores, en este caso el SCR. Entonces, para comparar sus características entre un rectificador y otro, existen diferentes parámetros. Los 3 más importantes, por así decir, sería el parámetro de eficiencia, rizado y de potencia. Todos son adimensionales que al multiplicarse por un 100 tenemos un porcentaje. En el caso de la eficiencia, que es una característica de rectificación, tenemos que la n es lo que podemos encontrar dividiendo la potencia en corriente directa, que no es más que un voltaje en CD por corriente en CD, entre la potencia en corriente alterna, que sería un voltaje VRMS por corriente RMS. Ahora, el factor de ondulación, todos los rectificadores tienen una ondulación. A menos que le coloquemos un filtro, un capacitor a la salida, pudiéramos tener continua, pero podemos calcular ese factor de oscilación por el voltaje RMS y voltaje en CD, con esta formulita que surge de una ecuación matemática. Lo deseable es que no tengamos rizado. Por otro lado, podemos analizar también el factor de potencia, que sería esa potencia que tiene la fuente, qué tanto se aprovecha en la carga. Aquí tenemos que este sería el voltaje RMS y corriente que nos provee la fuente, y esta es la RMS por la resistencia que requiere la carga. Lo ideal es que sea un factor de potencia de 1. Si nos damos cuenta, para los 3 parámetros necesitamos saber qué significa ese BCD y qué significa ese RMS. De forma matemática, el modelo ideal de una corriente alterna sería una función tipo senoidal, donde el 90 y en 270 grados tenemos los voltajes picos negativos o positivos, pero de esta corriente alterna podemos conocer su voltaje promedio a partir de este coeficiente 0.637 del voltaje pico. Ese es el más conocido como el voltaje en CD. También pudiéramos conocer el voltaje RMS, es el voltaje efectivo de esta señal alterna, equivalente a 0.707 del voltaje pico. ¿De dónde surgen estas ecuaciones o estas fórmulas? Surgen de un modelo o de matemáticas como de integral, porque si pensamos en el voltaje en CD, que es un voltaje promedio, para poder sacar el promedio de esta señal completa tendríamos que trabajar un voltaje, la suma de todos los voltajes instantáneos dividida entre todo el periodo. Entonces, esto lo podemos lograr con una integral. El único problema en el promedio es que estos son positivos, estos son negativos, al sumarlos se cancelarían. Entonces, lo que se pretende hacer es que en la integral la limitaríamos de 0 a la mitad del periodo y después lo multiplicaríamos por 2. De ahí surge ese valor de 2 entre pi por el voltaje pico, es el valor 0.637. Por otro lado, el valor eficaz es el que podemos medir con nuestros multímetros. Es un tipo de promedio a través de la raíz media cuadrática. Basta con estos valores, en lugar de hacer de 0 a t medios, agarramos todo el periodo, pero la función la elevamos al cuadrado, impidiendo que todos estos valores negativos se queden como negativos, se hagan positivos. Entonces podemos al final sacarle la raíz y tener un valor RMS para no alterar la ecuación. La ecuación sería el voltaje pico entre raíz de 2. Entonces lo ideal es que estos valores podamos encontrarlo para cada tipo de forma de onda. Los que acabamos de encontrar con estas fórmulas serían para la onda completa, pero ¿qué pasaría con la media onda o con un tipo de rectificador como media onda o onda completa controlado? Entonces, para ello tendríamos que verificar los diseños diferentes de BCD y RMS. En el próximo video los abordaremos.